Hagamos tefilá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Sher Natan lanu Torah emet. Bendito eres Yahweh, Rey del universo, que nos has dado tu Torah de verdad. Gracias te damos. Amén. Amén. Ahora sí, amados aquí, vamos a abrirnos a Tanaj. Vamos a estudiar este tema. Este tema tiene como título la promesa del Ruach HaKodesh, la promesa del Espíritu Santo, como algunos le conocen. Bendito eres Abba Kadosh. Nadie como tú, Abba. Aleluya. A ver, vamos a. Permítanme, amados aquí. Aquí, eh, bendito eres Abba Kadosh. Nadie como tú, Abba. Aleluya. Aleluya. Bendito eres Abba Kadosh. Nadie como tú, Abba Kadosh. Aleluya. 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 Bendito eres Abba. Exaltado eres Abba Kadosh. Aleluya. 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 Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. Aleluya. 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 Nadie como tú, Abba Kadosh. Ahora sí, bendito es Elohim. Vamos a ver. Aleluya. Creo que es todo. Aleluya. Aleluya. Nadie como tú, Abba. Ahora sí, vamos a empezar, amados Ajín, discúlpeme. Aleluya. Queremos que se escuche bien y a veces se corta un poco, pero ya, vamos a seguir. Amén. Bueno, amados, la promesa del Ruach HaKodesh. Les decía yo que son varios temas en sí y a veces decimos, bueno, ¿cómo sabemos si es el Ruach HaKodesh el que está obrando? Porque todo lo que hacemos, tanto exaltar, adorar, bendecir a nuestro Elohim, estudiar Torah, reunirnos, todo eso no sirve absolutamente de nada. Bueno, estoy diciendo que si no está el Ruach HaKodesh, eso solamente podría convertirse en un club social o en un lugar en la cual una persona quiere reunirse porque quiere platicar con alguien, quiere ir a saludarlo o simplemente se siente aburrido y quiere ir a un lugar. Entonces, lo que la palabra dice es que es el Ruach HaKodesh el que nos va a reunir, ¿verdad? Es el Ruach HaKodesh donde sea que nosotros nos reunamos, donde nosotros nos congreguemos. El Ruach HaKodesh te va a mover a ti, a mí, a todos, para estar en Ejad, en unidad, ¿amén? No, no es el que ministra, no es el que escucha, es el Ruach HaKodesh el que nos está reuniendo y él sabe cómo va operando en nosotros en diferentes talentos, dones, como él vaya obrando en tu vida y en mi vida. ¿Y cómo sabemos? Decía yo, algunos dicen, bueno, ahí está el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque, pues no sé, a lo mejor el lugar donde se reúnen es muy grande, o a lo mejor es al revés, el lugar es muy pequeño y ahí hay humildad, ahí está el Ruach HaKodesh. O a lo mejor algunos llegan a pensar, bueno, es que aquí se reúnen muchos o allá se reúnen pocos. No porque sean muchos o porque sean pocos, quiere decir que el Ruach HaKodesh esté ahí. Amén. Algunos pueden decir es que somos poquitos y el camino es angosto y pues ahí está el Ruach HaKodesh. Amén. O no, es que ahí son muchos, quiere decir que el Ruach HaKodesh está obrando grandemente porque es un lugar muy grande y hay muchas almas. Tampoco puede ser así, porque sabemos que hoy la mayor religión, o mejor dicho, si tú vas e investigas qué religión es la que tiene más adeptos o más creyentes, te vas a sorprender. Entonces, si ellos, por ser muchísimos, tienen el Ruach HaKodesh, entonces, ¿qué estaríamos diciendo, verdad? Entonces, es importante, amados Ajín, que entendamos que no es porque sean muchos o porque sean pocos. No, no se trata de eso. Y no se trata de nosotros mirar afuera, sino mirar por lo menos donde nosotros nos reunimos, aquí o allá o donde estés, o cómo está nuestra vida, para poder entender si es el Ruach HaKodesh o nosotros nos estamos esforzando
en nuestra carne a hacer las cosas. Porque si es así, si nos estamos esforzando en nuestra carne, a lo mejor no lo podemos ver que es totalmente malo, ¿va? Porque tú te estás esforzando en obedecer, en guardar el día de reposo y te estás esforzando. A lo mejor porque tú tienes, a lo mejor unos tienen miedo, es que qué tal si me pierdo y tienen miedo. A lo mejor otros porque quieren agradar a papá, mamá o algo más. Sin embargo, amados Sajín, debemos entender que ante todo lo que está pasando y todo lo que vaya a venir y los juicios que se avecinan, Elohim nos ha dado una promesa muy hermosa, la promesa del Ruach HaKodesh. Y no hay otra forma, no hay otro modo, no existe algo en esa tierra en la cual el Elohim nos vaya a salvar, cuidar, proteger, sino por medio del Ruach HaKodesh. Amén. Entonces es importante que miremos qué dice la escritura. Miren, vamos a empezar, amados aquí, en Yohanan. Vamos al Evangelio de Juan 14, ahí habla más de Ruach HaKodesh, Juan 14. Vamos a estudiar este tema que es el, la promesa de Ruach HaKodesh. Amén. Mi nombre es Hugo Vargas de Aitán y hoy vamos a ver una porción del Brit Hadashah y también del Tanaj para que cada uno de nosotros nos analicemos y que Yahweh nos ayude, amados. Hasta quería ponerle como título, necesitamos ayuda, porque es la realidad, necesitamos mucha ayuda, amados aquí. Tenemos que mirar que la situación en el mundo está crítica, pero no solamente en el mundo, sino en los creyentes. La situación en los creyentes está crítica, amados aquí. Hay algo muy fuerte que el Eterno nos ayude, amados. Vamos a estudiar la Torah, vamos a leer, vamos a apegarnos lo que dice la Escritura, porque el enemigo quiere que, pues, los que han creído en Elohim se desanimen, se desvíen, se dividan y se ataquen entre ellos y muchas cosas más. Pero nosotros solamente vamos a leer la Escritura, eso es bueno. Miren, Juan 14, verso 18. Miren lo que está escrito aquí. Palabras de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá, más, no me verá más, dice. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, dice, no os dejaré huérfanos. Dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más. El mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, ¿qué quiere decir? El mundo no me verá más. El mundo dice, el mundo no me verá más. Pero vamos a traducir también eso, no me verá, no me sentirá. Los que viven en el mundo no sentirán la presencia de Elohim. No van a tener esa oportunidad. Si tú estás hundido en las cosas del mundo, seculares, quizás nunca en tu vida como creyente has sentido la presencia del Ruach HaKodesh. A lo mejor eso es lo que puede estar afectando gravemente en tu vida, pero aquí es una promesa que el mundo no lo verá, pero los que creen en Mashiach, creen en él y están en él, sí. Y voy a leerlo desde el capítulo del 14:1. Voy a leer este capítulo muy hermoso, de las cuales dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él se estaba despidiendo. Yahshua HaMashiach se estaba despidiendo de ellos porque no lo iban a ver físicamente. Ya iba a ser diferente. El estar con ellos iba a ser muy diferente. Ahora ya no se trataba de que lo vieran,
sino de que creyeran. Amén. Entonces, miren el 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Muy bonitas palabras que dijo Yahshua HaMashiach. Dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero miren, como un buen maestro, nuestro Adón dijo esas palabras y como buenos alumnos y sinceros, los discípulos dijeron esto. El 5. Le dijo Tomás, Adón, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Te acuerdas de Tomás? Dídimo. Todos le conocen como si fuera el incrédulo. Dicen, es que él era muy incrédulo. Tomás es muy incrédulo porque fue el que le dijo, yo no voy a creer hasta que lo vea y no lo toque, no toque sus heridas. Entonces, podemos decir que Tomás se le conoció como incrédulo, pero la realidad, amados Sajín, que Tomás es un siervo de Elohim, consagrado a Yahweh, creo que creía mucho más que nosotros, inclusive cuando estaba con el Adón Yahshua HaMashiach, no creo que alguien de aquí tenga un nivel espiritual más alto que él. Eran siervos de Elohim que después fueron ungidos. Eso lo dijo antes de tener que no tuviera el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Después se movió el Ruach HaKodesh poderosamente en los discípulos. Pero eso no es, Yahshua no lo tomó como un pecado, de que Tomás dijera, bueno, como que no cree. Es necesario que entre el grupo de los Talmidim hubiera alguien como Tomás. Era necesario. Porque si no fuese, si no hubiera alguien como Tomás, ¿quién hubiera hablado aquí? ¿Quién hubiera dicho eso? Se hubieran quedado con la duda, ¿va? Dice, le dijo Tomás, Adón, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás es aquel que dice, no, yo quiero saber, ¿verdad? Yo quiero, a ver, no sabemos, porque dices que sabemos, no, no sabemos. O sea, que él preguntaba, él quería estar seguro y no, y si no sabía, lo decía. Podemos decir que no quiso quedar bien con el Adón en el sentido, no sé cómo decirlo, quedar bien en el sentido de que mejor no hablo porque va a decir que soy un ignorante. Mejor no digo nada, no va a decir nuestro Adón que yo soy un ignorante y no sé. No, él sabía que Yahshua HaMashiach conocía todo y dijo, no sabemos. Y porque dijo esto, entonces Yahshua HaMashiach respondió en el 6. Yahshua HaMashiach, Yahshua les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren qué bonito que Tomás tuvo esta conversación y ahora nos ayuda mucho a nosotros. Y podemos decir que sea incrédulo o no sea incrédulo, nos ayuda muchísimo las respuestas, las preguntas tan atrevidas, podemos decir, o las preguntas que dijo él y las respuestas que Yahshua HaMashiach dijo. Porque a lo mejor tú quisieras que alguien, si no hubiera existido esto, a lo mejor pensáramos, ¿por qué no le preguntaron esto? ¿Y por qué no le preguntaron el otro? Él preguntó esto. Y dice en el 7, si me conocieses, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Adón, muéstranos el Padre y nos basta. Ahí van preguntas más tremendas, ¿verdad? Más directas. Yahshua les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Abba que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Abba y el Abba en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Estas cosas, amados, aquí que dijo Yahshua Mashiach en ese entonces, era una locura. Por eso decían que blasfemaba. Era una locura, no entendían, no comprendían. Pero dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Abba, y todo lo que pidieres al Abba en mi nombre, lo haré. No dice que el Abba lo hará, sino él lo hará, para que el Abba sea glorificado en el Hijo.
si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Otra vez confirma. Y luego en otra dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije eso, ¿verdad? Amados, aquí a nuestro Elohim Yahweh, nadie jamás lo ha visto. Nadie jamás lo ha visto. Nadie. Y dices, ¿cómo? Tú y yo podemos ver al Abba, como dice aquí, está escrito, y los discípulos y los profetas llegaron a ver inclusive en visión al Abba, en realidad vieron a Mashiach. Nuestro Abba, Kadosh, Yahweh, él es así, nadie lo ha visto jamás, pero cuando se deja ver, como está escrito, se materializa como fue con Abraham y así, como está escrito aquí, y como cuando fue con Shaul y todo, es porque Yahshua HaMashiach, amén. Entonces, Yahweh nuestro Elohim es espíritu, el Ruach, ¿verdad? El Ruach. Y entonces, en lo material, en lo físico, cuando se hace presente, es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, porque nuestro Adón Yahshua HaMashiach es la imagen viva, amén, de Elohim. O sea que entendamos eso, amados aquí, por eso decimos que Yahshua nuestro Mashiach es la palabra del Todopoderoso, es la palabra. Entonces, el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, otra vez, esta palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque Yahshua Mashiach es Yahweh, amados aquí. Yahweh nuestro Elohim. Por eso, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto lo puedes ver en Éxodo 20, Éxodo 20, cuando habla sobre la idolatría, donde dice, y yo me compadezco, compasiones, misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice, yo rogaré al Abba y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Ruach de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con ellos porque es Yahshua, Mashiach, y ahora estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, porque yo vivo, dice. Y es así. Tú vives y yo vivo, amados Sajín, porque Yahweh vive. Porque Yahweh, Él vive. Y por eso nosotros vivimos. Él es el único, por decirlo de alguna forma, Él es el único que existe. Sí, es el único, Yahweh, el que existe. Nosotros existimos porque dependemos de Él. Dependemos. Somos dependientes. Dependemos, inclusive como humanos, dependemos del aire, de la comida. Yahweh no depende de nada. Él existe. Él es el existente. Por eso su nombre es Yahweh, que significa el que existe. Existencia. Entonces, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Abba, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Abba, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo aquí Judas, no el Iscariote, el Adón, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yahshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces, recuerden, amados, el Ruach HaKodesh es uno solamente, uno. Y dice que él nos daría su Ruach HaKodesh y haría morada en nosotros. Entonces, no está diciendo aquí, el Ruach del Padre estará con ustedes y el Ruach del Hijo. Estaremos los dos. En realidad es el Ruach HaKodesh. Esto lo vamos a ir estudiando después, porque vamos a hablar del Ruach HaKodesh, porque dice que el Ruach HaKodesh hace todo, todo. Y ya después vamos a ver primeramente de Elohim. Más adelante dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Abba que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Ruach, a quien
el Abba enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, vamos a hablar de la promesa del Ruach HaKodesh, amados Ajín. Ciertamente, amados, sabemos que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos en este mundo, no, no terminará o no perecerá, no se acabará si es obra del Ruach HaKodesh. Así es, tú vas a permanecer hasta el último día de tu vida. ¿Por qué? Porque es el Ruach HaKodesh el que te sostiene. Es así, hasta el último día de tu vida. Apenas vimos sobre los errores de un rey. El Melech Shaul, el rey Saúl, solamente necesitaba, por decirlo de alguna forma, una sola generación en guardarse en Kedushá y obedecer fielmente a Elohim para que toda su descendencia fuera bendecida. Porque así le dijo, si te hubieras permanecido, tu reino hubiera prevalecido. O sea, que no hubiera sido roto tu reino, le dijo Samuel a Saúl. Solamente una generación, amados Sahín, una generación solamente. Por lo tanto, ahora piensa tú y yo también pienso. Solamente se necesita la vida que estás viviendo, la vida que yo estoy viviendo, que nos sometamos en Kedusha, que guardemos la Torah, que nos sometamos a lo que dice Elohim, que no desmayemos, para que tú dejes una gran bendición a todos tus hijos, a tu descendencia. Solamente Abraham se sometió y obedeció y fue fiel, y miren, hasta ahorita ha seguido las palabras que dice nuestro Elohim, por amor a vuestro padre Abraham, por amor a Abraham mi siervo, por amor a Abraham mi amigo, y así. Aunque ciertamente, amados, aquí la salvación no tiene que ver con méritos de hombres ni nada, porque la salvación la da Yahshua HaMashiach, y aunque Abraham haya hecho lo que haya hecho, no pudo alcanzar salvación, sino solamente por la compasión y el sacrificio perfecto de Yahshua HaMashiach. Sin embargo, por lo que hizo Abraham, él, como tal, alcanzó una bendición, que Yahweh no se olvidara de sus hijos, que no se olvidara de sus hijos, y hasta el día de hoy, dice, todos aquellos que creemos en Yahshua HaMashiach, pasamos a ser hijos de Abraham. Y nos damos cuenta que hasta el día de hoy, Yahweh dice, está recogiendo de todas partes del mundo a los hijos de Abraham, a la casa de Israel. Amén. Solamente una generación se necesita, amados Ajín, para que haya una bendición como la que tuvo Abraham, nuestro padre. Entonces, guárdate en Kedusha, amas a tus hijos, amas a tus hijas, amas a tu descendencia, tus nietos, tus bisnietos, los que puedan llegar, si el Eterno no viene, ciertamente, si no viene antes, amas a tu descendencia, la amas, bueno, solamente se necesita que tú rompas y yo rompamos esa maldición que viene desde atrás de nuestros padres. Cuando creemos en Yahshua Mashiach, ya se rompe esa maldición, pero si tú no perseveras, imagínate, si tú no perseveras, entonces debemos perseverar hasta el último momento de nuestra vida y pedir a Elohim Abba Kadosh, porque es una bendición así, Padre bendito, no te olvides de mi descendencia, de mis hijos, porque esa es la realidad, amados. Los patriarcas y todos oraban por su descendencia, ya ni por ellos mismos, amados, ya ni por ellos mismos, ellos se sometieron a obedecer porque querían que Yahweh, nuestro Elohim, él viera su descendencia y les diera la tierra prometida a su descendencia. Solamente se necesita una generación tuya, mía, para que podamos dejar una gran bendición a nuestros hijos, nietos y así. Y Elohim no se olvide de ellos. Como está escrito, aquellos que se olvidan de Elohim, de la bendita Torah, dice, por cuanto te olvidases de mi Torah, yo me olvidaré de tus hijos. Viene en Oseas, por cuanto te olvidases de mi Torah. Entonces, también dice, es como si lo dijéramos, si te acuerdas, por cuanto te acordaste de mi Torah y obedeciste, yo también me acordaré de tus hijos. Como le dijo al Melech David, también una, vivió el Melech David y tuvo esa oportunidad, aunque cayó
cometió pecado, se arrepintió y se mantuvo fiel. Y eso ayudó para que Yahweh dijera, no se le quitará el reinado a David ni a su descendencia. Solamente uno fue David el que se tomó de esa promesa y no se soltó. Y a lo mejor cometió un pecado. Y alguien puede decir, no, pues cometió un pecado y ya se perdió. No, porque se arrepintió. Hubo arrepentimiento. Y estuvo dispuesto a pagar las consecuencias de ese pecado. Y por lo tanto, Elohim dijo que no se quitaría el trono de la casa de David. De la casa de David. No se quitaría el cetro de Judá, pero estamos hablando de David. David no Mashiach. ¿Qué sucede? Le promete Yahweh, yo trataré con sus hijos con vara, fuertemente. ¿Para qué? Para que no se descarríen. Por eso estábamos viendo apenas el de Manasés. Manasés se corrompió de una manera perversa, malvada, pero se arrepintió y lo puso nuevamente en el trono nuestro Elohim Yahweh. Es impresionante. Entonces, cuando lees ahí, dices, bueno, ¿habrá sido salvo o no salvo Manasés, el rey más perverso de Judá? Impresionante, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a leer, amados aquí, porque la promesa del Baja Códice está aquí y está en Hechos 1, Hechos 1, verso, voy a leer desde el 1, ¿ven? Hechos 1, 1, y lo voy a leer en adelante. Si el Eterno nos lo permite, vamos a estar estudiando así, paso a paso. ¿Por qué? Porque las próximas fiestas es Pesaj y Shavuot. Shavuot. Y allí es donde a eso vino nuestro Adón Yahshua Mashiach. A eso vino. Pero miren, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yahshua comenzó a hacer y a enseñar. Y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh a los Shelehim, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Abba, la cual les dijo, oíste de mí, porque Johanán ciertamente bautizó, hizo tevilá con agua, mas vosotros seréis bautizados, harán tevilá con el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. Entonces, tú ya hiciste tevilá en agua, bendito nuestro Elohim, quiere decir que te arrepentiste. Hiciste teshuvá, hiciste tevilá, inmersión, mal traducido como bautismo. Aquí hay un tema que se llama tevilá, el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el tevilá? Lo puedes estudiar y, y ahí enseñamos si lo hiciste bien o no lo hiciste bien. Estúdialo, es muy importante. Dimos varias citas del Tanaj, de la Biblia. Entonces, podemos ver que si ya hiciste tevilá en agua, inmersión en agua, es una bendición porque tú ya te has hecho teshuvá, te arrepentiste y decidiste entregar tu vida a Elohim. Pero ellos también escucharon esta promesa, dijo Yahshua HaMashiach, que faltaba que viniera sobre ellos la promesa del Ruach HaKodesh. En pocas palabras, Yahshua HaMashiach les dijo, no les he mentido, les he hablado con verdad y esto también se tiene que cumplir en ustedes. Entonces, no nos ha mentido Yahshua nuestro Mashiach. Todo aquel que ha hecho tevilá, inmersión en agua, todo aquel que ha hecho inmersión en agua, Yahshua HaMashiach no ha mentido. También está para nosotros la promesa del Ruach HaKodesh. Aunque muchos hoy en día pueden decir que no es así, aunque muchos hoy en día por diferentes religiones pueden decir, no, es que el Espíritu Santo ya pasó, eso fue antes, eso fue solamente para los apóstoles, dicen. No es cierto, amados, eso no es verdad.
No, pero es que no, ya no nos toca a nosotros. Dicen, ya no nos toca porque los milagros ya pasaron. Algunos ya no creen en milagros. Los dones eran para los apóstoles nada más, ya pasaron. No creen en los dones. Entonces, ¿qué sucede? No creen que el Ruach HaKodesh siga obrando hoy. Ellos creen que solamente tenemos que obedecer lo que dice la Biblia. Tenemos que obedecer lo que dice la Biblia, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, nada más. Pero ya no es como en los tiempos de los apóstoles, Shalejín. Pero nosotros sabemos, amados Shalejín, que en los tiempos de ellos tuvieron gran persecución. Hubo grandes cosas muy tremendas, muy fuertes en ese entonces, que era necesario el poder del Ruach HaKodesh, porque eran perseguidos, apedreados, arrastrados, exiliados muchos, eran lapidados, asesinados, eran intimidados de una u otra forma por el mundo, en ese entonces por el gobierno de Roma. Entonces, eran intimidados inclusive por aquellos que no creían en Mashiach y que eran religiosos de nuestro pueblo, eran intimidados. Pasaron situaciones muy difíciles y después tú puedes ver la historia, cómo los lanzaban a los coliseos romanos y todo. Entonces eran días de gran tribulación, amados aquí, para los discípulos. En esos días los discípulos experimentaron en los años, en el año 70, la destrucción del templo. También ellos experimentaron antes de la destrucción del templo el levantamiento de uno que fue puesto como Mesías por Abi Akiva, que es Bar Kokhba, fue puesto como el Mesías, y el pueblo, nuestro pueblo, él nombró a un Mesías en ese entonces, el más famoso de varios, Bar Kokhba, y eso te lleva a entender a ti y a mí que los Shaliachim, los apóstoles, los discípulos, ellos tuvieron una gran lucha. ¿Por qué? Porque si ya se había puesto en el pueblo un disque Mesías, pues todo aquel que no creyera en ese Mesías iba a ser perseguido, lógico, ¿verdad? Entonces, ellos no, ellos se oponían, lógico que se opusieron a eso no está bien. Pero entonces, amados Ajín, ante tanta tribulación, ante tantas situaciones tan fuertes, por eso Yahshua HaMashiach prometió el Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh no viene nada más porque sí, hay un propósito, hay un porqué. No podemos soportar, amados, los discípulos no pueden soportar tanta situación que tú ves que pasaron. Es imposible soportarlo. Eso te lo puedo decir así, es imposible soportar todo eso si no está el Ruach HaKodesh. Si no está el Ruach HaKodesh, es imposible. Entonces, ¿por qué? Porque es el Ruach HaKodesh el que va obra en ellos. Y esto se necesitaba al morir algunos de ellos, o inclusive la mayoría de los 12 discípulos, ellos dejaron un gran ejemplo. Y su muerte, en vez de que intimidaran a los creyentes, animó a los creyentes a entregarse más a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. En lugar de que el Coliseo romano espantara a todos los creyentes para que ya no creyeran en Mashiach, esto ocasionaba que creyeran más en Yahshua HaMashiach, porque era el poder del Ruach HaKodesh. No era un movimiento humano, no era un movimiento que alguien lo quiso hacer en su carne, un movimiento político. No, era un movimiento del Ruach HaKodesh. Y eso no iba a terminar. En lugar de que hubiera temor y miedo, al contrario, entregaban su vida y estaban dispuestos, se preparaban para morir. Entonces eran cosas muy difíciles en ese momento, muy fuertes, de las cuales, por eso dice aquí, vamos a Joel 2, Joel 2, 1, perdón, es 2:28, perdóneme, 2:28,
Entonces, no se puede sostener en pie uno, amados aquí, con tantas cosas. Entonces podemos decir que hoy estamos en un gran peligro si el Ruach HaKodesh no está obrando en nuestras vidas. Estaríamos en un podemos decir que estamos en un gran peligro si el Ruach HaKodesh no está obrando allí donde te reúnes, aquí donde nos reunimos. Si no está obrando en nuestra vida, estamos en un grave peligro. Miren, vamos a ver Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi Ruach sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi ruaj en aquellos días. ¿Qué días? En aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Antes de que venga la ira de nuestro Elohim, antes de que pase la gran tribulación, antes de que venga eso, antes de eso, nuestro Elohim Yahweh tiene que equiparte a ti, a mí, siempre tiene que, el Ruach HaKodesh tiene que obrar en tu vida. Él nos ha dado su Ruach HaKodesh, sí, bendito es su nombre. El Eterno es bondadoso, sí, pero no se necesita el Ruach HaKodesh en una persona, nada más. Se necesita en todos, como pueblo, en todos, no en uno. Imagínense si nada más obrara en una sola persona. Pues ya murieron los 12 discípulos, ya, se acabó, porque nada más obraba en ellos. Y como nada más obraba en ellos, pues ya, se acabó, se terminó. No, amados, obra en todos aquellos que le amamos. Amén. Es necesario, amados. Y miren, ahora vamos aquí, por eso dice aquí, antes de que venga el día espantoso, Él ha dado de su Ruach HaKodesh en tu vida. Por eso, antes de que vinieran cosas difíciles en tu vida, para aquellos que el Eterno los ha bendecido y que tienen el Ruach HaKodesh, bendito su nombre, antes de que vinieran cosas difíciles a tu vida, el Eterno obró poderosamente en el Ruach HaKodesh en tu vida, con el Ruach HaKodesh en tu vida, para que pudieras soportar las pruebas, aflicciones y no desmayar, y no entristecer, y no decaer, y no desanimarte, sino al contrario, eso te fortaleció más. En lugar de que te matara, te reavivó tu vida. En lugar de que tus aflicciones, padecimientos y todo lo que vives te desanimara, apostataras y murieras, en lugar de eso, Yahweh reavivó tu vida. Así es, porque así obra el Ruach HaKodesh. Pero si la aflicción y todo lo que pasas en tu vida te debilita, te desanima, reniegas y muchas cosas más, es porque no está el Ruach HaKodesh obrando en tu vida y lo estás haciendo en tu carne. Y es un peligro porque pronto puedes morir. Miren, vamos a Hechos 4, Hechos 4, Hechos 4, verso 23. Esto es cuando apresaron a los discípulos y los llevaban a las cárceles delante de los líderes, de las autoridades, y los humillaban, los latigaban, los golpeaban y los amenazaban de muerte. Entonces padecían muchas cosas, los discípulos padecían bastante, amados. Los apóstoles, los discípulos, si tú quieres ser un siervo del Eterno, si tú de verdad estás dispuesto a entregar tu vida a Elohim, no pienses y no te mentalices pensando, no, pues yo me entrego a Él y ya. No, amados, la verdad, eso es lo que pasaron los discípulos. La bendición es que eso no los mató, sino al contrario, los fortaleció más. Y eso los llenaba de mucha alegría, sabiendo que estaban dando su vida por la causa, por la besurá, por las buenas nuevas, y porque estaban gozosos, porque entendieron que para eso nacieron. Entonces es muy bonito, amados, aquí. Miren, dice así, Hechos 4:23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales, Juanín y los ancianos les habían hecho. ¿Vieron? Pero no crean que le contaron nada más así, sino que tuvieron que ver que
hubiera una solución, porque a lo mejor hubo miedo, lo que les habían hecho a ellos, hubo miedo. Y miren, oraron, lógico, y para encontrar una solución a este problema y qué iban a hacer. Dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Elohim y dijeron, Hechos 4:24, dice así, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Elohim y dijeron, soberano Adón, tú eres el Elohim que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Adón y contra Mashiach, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su Kadosh hijo Yahshua, a quien ungiste, aunque a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Roma e Israel se juntaron, ¿se dan cuenta? Para oponerse a este nuevo camino, porque también así se le llamaban a los discípulos, los del nuevo camino, es otro nombre, se les llamaba nazarenos, narratín, los del nuevo camino, israelitas, hijos de Abraham, Meshijim, seguidores de Mashiach, amén. Pero aquí dice en el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Adón, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, con todo denuedo. Aquí la palabra es con toda franqueza. Y también esa palabra significa con toda rudeza, rudeza, rudeza. Viene, acá atrás hay una palabra griega que es parecía, parecía, que es así, parecía, parecía, así. Entonces, y esta palabra significa franqueza, dureza, seguridad, claramente, claramente, con claridad. Entonces, que con toda franqueza, con toda claridad, con toda rudeza, o sea que sin miedo, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Kadosh hijo Yahshua. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y hablaban con denuedo la palabra de Elohim. Hablaban con denuedo la palabra de Elohim. En pocas palabras, hablaban sin miedo, con franqueza y claramente, sin miedo. Hablaban sin miedo la palabra de Elohim. Ellos ya habían recibido el Ruach HaKodesh. Ahí está, vemos en Hechos 2, ¿verdad? Pero aquí nuevamente vuelven a clamar por algo. Aquí, ayúdanos. No dice aquí, vean, porque a veces nos equivocamos, amados, que Elohim nos ayude, porque el Ruach HaKodesh nos va dando entendimiento y Él nos da sabiduría. Aquí nos dice, mira lo que hacen estos. Acaba con los romanos, mátalos, que mueran. Y al pueblo, aléjalos y que perezcan. Que también puedo decir que en los salmos se ora de esa forma, ¿va? Pero aquí no dijeron eso. Aquí pidieron, ayúdanos para tener valor a pesar de esto. A pesar de esto, ayúdanos para tener valor. Que no nos importe morir y que hablemos con claridad. Y que no nos tiemble la voz al estar enfrente de los reyes, de los principales. Ayúdanos, por favor, porque queremos hablar de tu palabra. Es algo muy bonito, amados, aquí, como los discípulos pensaban. Entonces, es el Ruach HaKodesh el que tú y yo, amados aquí, hoy necesitamos. Hoy es necesario. Mucho, mucho, muy necesario. Porque los tiempos día con día irán avanzando, los problemas seguirán avanzando,
El miedo va a abarcar este mundo más y más. El mundo está hundido en un miedo, en un terror que no puede llegar a los creyentes. No puede llegar a tu vida, no puede llegar a mi vida. No puede, no se debe. Y a veces pasan tantas cosas en el mundo, inclusive a lo mejor en tu casa, en tu vida, amados, que solamente sea Elohim ministrándonos y que sea el Ruach HaKodesh el que te sostenga a ti y a mí y que disfrutemos mientras todavía no viene nuestro Adón y todavía no se cumplen en su totalidad sus promesas, que podamos disfrutar y dejar aquí en esta vida, mientras estemos, una clara evidencia de que los que vivimos en el Adón Yahshua, vivimos guardando sus mandamientos, creemos en Él, Yahweh, nos guarda y confiamos en Él y estamos seguros en Él. Miren, vamos ahora, vamos a empezar, es, el Ruach HaKodesh nos ayuda en nuestras debilidades. En una ocasión di una lista de todo esto, pero hoy lo vamos a ir dando parte por parte, porque es importante, amados Ajín, que pensemos en eso, analicemos cuán necesario es, amados Ajín, que reflexionemos que es bueno aprender y es bueno estudiar y es bueno exaltar, es bueno adorar, es bueno todo eso. Pero si no está el Ruach HaKodesh, solamente son nuestras emociones. Y miren que ante tanto sufrimiento y padecimiento y enfermedades varias que muchos tienen hoy en día, ¿qué vamos a hacer? Miren, a Romanos, vamos a Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8:26, dice así, dice Romanos 8:26, y de igual manera, el Ruach nos ayuda en nuestras debilidades, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Ruach mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Ruach, porque conforme a la voluntad de Elohim intercede por nosotros. Nos ayuda, amados Ajín, en nuestras debilidades. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes agotado? ¿Te sientes confundido? ¿No sabes qué hacer? Quizás a lo mejor no estás listo para tomar una decisión. Bueno, el Ruach HaKodesh en tu vida te traerá tranquilidad, te traerá bendición en la cual te fortalecerá. Y las decisiones que tomes, esas estarás seguro de que tomaste la mejor decisión. Miren, vamos a leer ahora Segunda de Corintios 3, Segunda de Corintios, Segunda carta de Corintios 3. A ver, permítame, es Segunda carta de Corintios 3. Permítame, me parece que aquí me equivoqué en uno. Perdón, permítame. Segunda Corintios 3, 7. Bueno, sí, es Segunda carta de Corintios. Está bien, amados aquí. Es 3, verso. Lo voy a ir leyendo, amados aquí. Es el verso 5. Dice así. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Elohim. Nuestra competencia viene de Elohim, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Ruach.
porque la letra mata, más el ruaj vivifica. Entonces, somos competentes no por nosotros mismos, dice, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Elohim. Él es el único, amados, él es el único que nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Y no va a dejar que caigas, y no va a dejar que te desanimes, no va a dejar en tus momentos más difíciles que des un paso atrás, no va a dejar eso. En tus momentos difíciles, Elohim Yahweh, allí te va a fortalecer, allí te va a levantar, allí su Ruach HaKodesh va a encender tu vida, tu cuerpo, tu alma, todo sentirá la presencia del Todopoderoso, porque Él es el único que nos sostiene en momentos difíciles, que humanamente pueden ser imposibles, pero Elohim Yahweh es el único que nos sostiene, amados. Ahora vamos a leer ahora Judas 1:20. Judas 1:20. Judas 1:20. Entonces, el Ruach HaKodesh nos ayuda, amados aquí. Él no nos abandona, Él no nos deja. Dice así, Judas 1:20 y 21. La carta de Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra Kadosh fe, orando en el Ruach HaKodesh, conservaos en el amor de Elohim, esperando la compasión de nuestro Adón Yahshua HaMashiach para vida eterna. Entonces dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra Kadosh fe, orando sobre vuestra santa fe, vamos a ponerlo así, orando en el Ruach HaKodesh, orando en el Ruach HaKodesh. No se dice nada más orando, amados. Cuando dice orando en el Ruach HaKodesh, va más allá, amados. Cuando se ora en el Ruach HaKodesh, allí es donde viene la verdadera fortaleza. Por eso tú puedes ver en Hechos, cuando dice que estaban todos unánime y empezaron a orar, ¿y qué dice? Y el Ruach HaKodesh los fortaleció. Y el Ruach HaKodesh vino con gran poder, orando en el Ruach HaKodesh. Y eso es aquellos que tienen la bendición y tú crees, si tú tienes esa emuná, esa fe, que ya hiciste este Shubá, ya te arrepentiste y en tus pensamientos no tienes pensamientos de volver a pecar o de tomar las cosas a la ligera. Si de verdad, de verdad, de verdad tu vida ha cambiado y ya no vives para ti, como dice nuestro Adón Yahshua Mashiach, como dicen los discípulos, ya no vives para ti, sino vives para el Adón, ya no buscas agradarte a ti, sino agradar a Yahshua HaMashiach y no se tropiezo a otros, sino de verdad pensar, como dice, como dice Shaul, si, si para mi hermano es tropiezo esto, no lo hago. Porque eso es algo muy importante, amados aquí. Si tú crees que ya de verdad has hecho Teshuvah y de verdad ya hiciste Tevilá, inversión en agua, si de verdad tú ya tienes esa convicción en tu alma, entonces debes atreverte a orar en el Ruach HaKodesh. Debes atreverte a postrarte, a clamar, a pedir en el Ruach HaKodesh. A orar, a clamar, a adorar en el Ruach HaKodesh. Adorar en el Ruach HaKodesh no es simplemente orar. No es Abba, toda la va, te amo, te adoro. Sí, eso es orar. Bendito nuestro Elohim, hay que orar. Todos oramos, todos tenemos que orar. Pero orar en el Ruach HaKodesh va más allá, amados aquí. Va más allá porque te entregas totalmente a Él y sabes que tu alma, tu vida está apartada para Él y tú no estás pensando en pecar, tú no estás pensando en cosas abominables, tú no estás pensando en vivir una vida ligera, tú no estás pensando en maldad, tú no estás pensando en nada de eso, tú estás pensando en sentir la presencia de Yahweh en ese momento. Tú estás pensando que Elohim y tú son uno, están unidos, como dice la Escritura, que el que se une al Adón es uno con Él, el que se une con Yahshua HaMashiach, un solo espíritu es con Él. Como dice el Salmo, mi alma está pegada a ti, oh Yahweh. Entonces, si tú no sientes la presencia de Elohim en tu vida, tú debes de pensar y decir, bueno, ¿qué está pasando? Tienes que aprender eso, amados Sajín. Tienes que atreverte más allá.
Porque quizás Yahweh ya te bendijo y tienes el Ruach HaKodesh, quizás. O ya fuiste sellado por el Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh nos sella. Pero tenemos que atrevernos, porque solamente así podemos retomar nuevamente esas fuerzas, solamente así podemos vivir nuevamente. Porque esta vida, este mundo, lamentablemente es peligroso. Este mundo está lleno de trampas para el creyente. Si no es con un vecino que ya te dijo una cosa, si no es allá afuera, si no con los varones que salimos allá afuera a trabajar, infinidad de tentaciones que el enemigo quiere poner y tantas cosas más, problemas, inclusive te puede dar un problema en tu familia, con tu esposa, y de repente ya estás peleándote con tu esposa y tienes que aprender a parar eso. Y si no, no hay nada, terminas peleando, destruyendo tu matrimonio, destruyendo tu vida. Tenemos que pararlo, tienes que tener la ayuda del Roja Kodesh y detenerte y decir, Padre, ¿qué estoy haciendo? No, no, y atreverte, no, perdóname, y volver otra vez de cero si es posible, porque ese es el Roja Kodesh. Por eso vamos a leer el Salmo 51 y vamos terminando, amados Ajín, y si el Estado nos lo permite, vamos a ir estudiando varios puntos. Salmo 51. Miren, esto es algo muy impresionante lo que vemos aquí. El rey David pecó, pero no crean que se arrepintió para volver a pecar. No, se arrepintió totalmente y estuvo dispuesto a pagar las consecuencias de ese pecado. Como muchos hoy llegan a decir, no, es que David pecó también, como también David pecó, y algunos que adulteraron, no, pues también David adulteró, sí. Entonces, no, pues yo creo que no hay mucho problema si yo llego a adulterar, dicen algunos. Sí, sí, si tú estás dispuesto también a vivir las consecuencias de las que pasó el Melech David, que yo creo que no vas a aguantar y vas a terminar apostatando y te vas a perder por siempre, porque el Melech David, ciertamente, hubo un pecado, pero tuvo que subir las consecuencias. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Vino también fuertes enfermedades en él, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Lo más crítico, lo más difícil es ver que entre sus hijos se mataron y que su hijo violó a su propia hija, a su hermana. Y, y su reino estaba en un caos tremendo. Era una pesadilla para el rey David. Cuando murió Absalón, lloró a gritos, gritando por su hijo, gritando por su hijo. Y cuando Absalón tomó el reinado o se fue a Jerusalén, él estuvo dispuesto a dejar su reino, estuvo dispuesto a dejar su reino. Le fue fácil hasta cierto punto al rey David dejar el reino, el trono, e irse. ¿Por qué? Porque él nunca pensó en poder, nunca pensó en fama, nunca pensó en una idolatría de él o un egoísmo que fuera egoísta o orgulloso. No pensó eso. No dijo, no, 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 no hizo como Saúl. No, no, es que, ¿cómo me van a quitar mi reino? No, 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 no me van a quitar mi reino. Se fue y dijo, bueno, me voy. Se apartó, dejó todo. Bueno, si mi pecado como tal ocasionó esto, es como dijera el rey David, si mi pecado ocasionó esto, y si por mi causa de mi pecado también Elohim me ha quitado el reino, me hago a un lado. Y se fue, se humilló. ¿Y qué dijo Elohim? No, tú vente para acá, nuevamente a reinar. Porque fue humilde. Y muchos que pelean un puesto y pelean, no lo logran. Viene juicio sobre ellos como el rey Saúl. Y muchos que dicen, no, Abba, tú decides porque tú eres el que pones y quitas. Y ya está bien. Elohim lo volvió a traer a su reino. Entonces, no, él nunca pensó en fama, el Melech David. Nunca pensó en poder. Nunca pensó en hacerte multimillonario. No pensó en eso. No pensaba en eso. Le dolía el sufrimiento de las almas. Cuando padecían las almas, él lloraba. Lloraba por su pueblo porque sufría y ahora por su hijo porque murió. ¿Tú crees que no habrá pensado el rey David, murió mi hijo y yo soy culpable? A lo mejor se sentía así, pero él tuvo que mantenerse fiel después de eso, mantenerse, mantenerse, guardar la kedusha. Entonces, nunca pienses en tu cabeza decir, es que, pues, el rey David también adulteró y ya, no, estás mal de la cabeza. ¿Quieres algo trágico para tu esposa, para tus hijos?
Si amas a tu esposa, a tus hijos, no pienses en esas locuras. Y si has cometido un pecado como eso, arrepiéntete y ruega a Elohim que no venga una catástrofe a los seres que amas. Y por tu culpa venga todo eso, ruega. El Melech David pudo sostenerse en pie, pudo sostenerse en pie porque miren lo que dice aquí. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu compasión, conforme a la multitud de tus piedades, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Ven lo que está pidiendo el Melech David? No está pidiendo aquí, regrésame mi reino, quiero volver a reinar. Como dijo el rey Saúl, que yo no sé si se salvó o no se salvó, pero como dijo el rey Saúl, no te vayas, Samuel, honrame delante del pueblo. Después de que había pecado Saúl, honrame delante del pueblo. ¿Y qué dijo el rey David? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así tenemos que hacer nosotros, amados Ajín. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea que siempre estoy pensando en lo malo que hice. Siempre está ahí, siempre. No se quita. Y eso me hace ver tu gran compasión. Así es. Nosotros nos acordamos de los pecados que cometimos, pero no andamos en amargura. Nos acordamos de los pecados que cometimos. Por eso amamos a Elohim todavía muchísimo más, porque vemos que Él es el único que pudo perdonar esas abominaciones, porque todo aquel que peca merece morir. Y cuando digo abominaciones, a lo mejor tú pecaste en adulterio, otros en borrachera, otros, no sé, en golpear a tu esposa o en robar, en mentir. Todos los pecados son abominaciones. No vengas ahora a pensar, no, yo no era yo tan pecador. Si no eras tan pecador, entonces no necesitabas la salvación de Mashiach. Porque la salvación de Mashiach solamente son para aquellos que habían pecado y merecían morir. Y si tú no pecases tan fuerte como dicen algunos, y tú eras muy bueno, pues entonces es injusto que Elohim te vaya a juzgar eternamente. Es injusto. Entonces no necesitas tú la sangre de Mashiach, porque pues no fueron tan feos tus pecados. Pero no, amados, todos los pecados son abominables delante de Elohim y ciertamente todos merecíamos morir. Todos. ¿Amén? Y aquí el Melech David dice, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amas, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Amado Sajín, en el tiempo que él pecó, no sabía, no se sabía. O a lo mejor se sabía, pero el Melech David pensaba que él se iba a quedar así, con el pecado, cometió un pecado y todo lo ocultó. Tuviste todo lo que hizo para ocultarlo. ¿Hasta dónde llegó para ocultar su pecado? Pero él sabía, y por eso lo está diciendo aquí, aquí tú amas la verdad en lo íntimo, que en ese tiempo en la cual no se descubría su pecado, el rey David estaba muriendo, porque ya no tenía la misma comunión con el Ruach HaKodesh, ya no tenía la misma comunión con Elohim. ¿Por qué? Porque Elohim ama la verdad en lo íntimo. No, no que pretendamos ser verdaderos delante de los demás, no, yo digo la verdad, sino en lo íntimo, amados Sajín. Porque el Melech David delante de los demás, no, pues es el rey y todo, pero él dentro de su alma decía, yo he pecado, yo he hecho mal. Y se sentía mal. Por eso cuando llegó Natán y lo confrontó, él cayó de rodillas e inmediatamente dijo, yo pequé, he pecado, soy culpable. Así es, reconoció. Y reconoció su pecado inmediatamente. Natán, el profeta, dijo, también Yahweh ya te perdonó. Elohim es bueno, amado Sajín. Elohim es bondadoso. No pide otra cosa, solamente que reconozcamos el pecado y nos arrepentamos.
Dice así, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? No está hablando de algo físico, claro, ¿verdad? No está diciendo, purifícame con hisopo y seré limpio. No está hablando de lo físico, de que se bañaba o que se bañara 5 o 6 veces para quedar limpio, sino que es su alma, él la sentía con suciedad. Su alma del rey David, él la sentía sucia, sucia, y no tenía cómo levantar su cara para orar con Elohim, se sentía sucio, sucio. Por eso dice, purifícame con hisopo y seré limpio, porque estoy sucio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame. Entonces, busquemos de esa forma el Ruach HaKodesh, en lo íntimo, en tu alma, allí, en ti mismo, tú sabes qué es lo que está ensuciando las vestimentas. Tú sabes lo que está ensuciando tus pensamientos. Tú lo sabes bien. Todos lo sabemos. Y por eso es necesario que aprendamos también todos a orar así en el Ruach HaKodesh. Miren, en el 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces, cuando no está el Ruach HaKodesh y cuando alguien hace algo malo y muy íntimo en su corazón, ¿qué sucede? No hay nada de gozo y no hay alegría. No hay alegría, no hay gozo, no hay nada. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, abatidos. Entonces, cuando exaltamos, cuando adoramos y danzamos, danzamos a Elohim. Pero si danzamos y por dentro, en realidad, no estamos bien, aunque dances, hagas lo que quieras, no habrá ese gozo, no habrá esa alegría, de la cual necesitamos para que nuestra alma se renueve, amados. Dice en el 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Ruach HaKodesh. Entonces, otra vez, vuelve, me dice, no quites de mí tu Ruach HaKodesh. Porque ¿cómo va a morar el Ruach HaKodesh en alguien que está sucio en su alma, que se ha hecho abominable por sus pecados? ¿Cómo? Dice entonces el 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Espíritu noble, después de que Elohim te ha perdonado, después de que Elohim me ha perdonado, después de que Yahweh nos ha salvado, ahora nos gozamos en la salvación porque entendemos la salvación. Después de eso, como tal, dice espíritu noble me sustente. Espíritu noble me sustente. Entonces, ¿qué es noble? Esa palabra noble es una palabra hebrea, que es una N, una A, una D de dedo, una I y una B de bueno. Nadib, Nadib, con B de bueno al último. Nadib. Significa también generoso, generosidad, noble, voluntario, y también significa ofrecerse como voluntario. Ofrecerse como voluntario. Entonces, ofrecerse como voluntario. Mover a hacer algo con generosidad. Generosidad. El espíritu noble me sustente. Así es. Entonces, pero también podemos ver que esto, amados aquí, nos tiene que ayudar a nosotros a que de aquí en adelante no se nos suba a la cabeza todo lo que hoy Yahweh ha hecho con nosotros. Porque eso es lo que quiere Elohim. Que si Él nos da de su Ruach HaKodesh y Él nos aparta, no es para que nosotros nos engrandezcamos, sino para que el nombre de Yahweh sea engrandecido.
No es para que nosotros nos exaltemos, sino para que el nombre de Yahweh sea exaltado. No es para que nosotros nos llenemos de orgullo, de vanagloria, de soberbia, sino para que nosotros caminemos en humildad. Amén, caminemos en humildad, porque eso es lo que hace el Ruach HaKodesh en una alma. Por eso el Melech David. Y dice el 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces aquí, amados aquí, es ese salmo, es muy hermoso, después lo lees a detalle, pero es muy bonito. Entonces, tenemos tú y yo hoy que orar de esa forma, tenemos que clamar a Elohim, porque en los tiempos que estamos viviendo necesitamos, amados aquí, como los discípulos. ¿Tú crees que se hubieran sostenido de pie ante tantas cosas que tuvieron, tantas adversidades, tantos problemas? ¿Tú crees que se hubieran sostenido de pie? No, es el Ruach HaKodesh. Por eso ellos clamaron a Elohim y Yahweh les respondió y les llenó nuevamente del Ruach HaKodesh y hablaban con denuedo, hablaban libremente. ¿Necesitamos la ayuda del Ruach HaKodesh? Sí, la necesitamos. ¿Necesitamos orar en el Ruach HaKodesh? Sí. Y vamos a ir estudiando así, amados Ajín, aprendiendo en la medida de lo posible, explicando sobre esto, amados Ajín, porque lo hablamos con hechos, amén. Porque si hablamos algo, es porque ciertamente, amados Ajín, es porque lo hemos experimentado, lo hemos vivido y lo necesitamos. En los tiempos tan difíciles y complicados de nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, en los tiempos tan difíciles, tan complicados, yo le agradezco al Todopoderoso Yahweh, bendito es su nombre. Yo le agradezco muchísimo, estoy sumamente agradecido de que Él me haya dado de sus rojas codes para sostenerme en pie ante tantas situaciones que viví en mi vida. Y hasta el día de hoy le agradezco mucho y sé que solamente así podré sostenerme hasta el fin. Solamente así, amados Ajín. Entonces, por eso no se necesita el Roja Kodesh en una persona, en dos personas, en tres personas, en todos aquellos que amamos a Elohim. Amén. Vamos a hacer tefilá, vamos a orar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Beshem gadol Yahshua HaMashiach. Toda alaba te damos, Abba, por estos días que nos das, por estos momentos, por este Shabbat, por reunirnos. Ayúdanos para que unos a otros, Abba, nos exhortemos y que aprendamos, Abba Kadosh. Ayúdanos, danos fuerza, Bebakashá, danos de tu Ruach HaKodesh, porque lo necesitamos, Abba. Danos más, llénanos más y más de tu Ruach HaKodesh, Abba Kadosh. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, bendice a mis ajín, mis ajayot, los que sufren, los que están padeciendo, los que en este momento no saben qué hacer, los que en este momento no saben qué decisiones tomar. Ilumínalos con tu Ruach HaKodesh, por favor. Ilumínalos, Yahshua Mashiach. Y nosotros que nos reunimos en este lugar, danos más de tu Ruach HaKodesh, Abba, para que estemos más unánimes y te adoremos en común acuerdo, con un corazón unido, un corazón verdadero, Abba Kadosh. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, bendecimos a nuestro pueblo Jerusalén, Israel, y que toda esta situación que está pasando allá sea para que crean en ti como Yahshua Hamashiach, y que todo lo que pasa en el mundo sea para que muchos hagan teshuvah, se arrepientan, y que muchos que están en la desesperación, frustración y no saben qué hacer y no tienen esperanza, Abba, te busquen a ti y entonces sus fuerzas, su esperanza sea renovada y así alcancen la salvación, Abacadosh. En el nombre de Yahshua Mashiach, toda Abacadosh, Omen, Beomen. Omen, amados Ajín.